por una vida digna. Luis Carlos Avellaneda, Senado. Marque Polo Democrático Alternativo, número 6. El senador Luis Carlos Avellaneda se ha destacado por la defensa de los derechos de los trabajadores y por sus arduos debates en el Senado de la República en pro de la educación, la salud, el empleo, la seguridad alimentaria, el ambiente, entre otros elementos que le permiten a los seres humanos disfrutar de una vida digna. No hay vida digna porque en materia de educación, salud y vivienda no tenemos coberturas universales, hay inequidad, pero además, porque en materia de empleo tenemos mucho desempleado, mucha informalidad y mucho subempleado. Educación. Desde que llegó al Senado en el 2002, ha liderado importantes iniciativas para que los docentes puedan tener unas condiciones dignas de trabajo. Una de las metas fue reivindicar los derechos prestacionales de los maestros, que bajo el gobierno del presidente Uribe estuvieron amenazados, porque el mandatario se había propuesto acabar con el régimen especial del que gozan. El régimen especial de pensiones de los educadores es un régimen de compensación frente a los malos salarios que estos devengan, y consiste en que estos puedan devengar hasta 2 pensiones de jubilación, la de gracia y la ordinaria, y además la pensión o pensiones y el salario de actividad hasta la edad de los 65 años. Fue entonces cuando el senador Avellaneda encabezó una comisión del Congreso y con los educadores de FECODE citaron a la ministra de Educación, Cecilia Vélez, a la Comisión Séptima del Senado, donde le hicieron una radiografía del sistema prestacional del magisterio y de la importancia de conservar esta condición, que no había sido un regalo del Estado, sino una compensación justa. Luego de un largo debate, el gobierno admitió los contundentes planteamientos de Avellaneda y accedió a acudir al Consejo de Estado para consultar si era viable conservarlo. Fue así como, con su profundidad jurídica, su persistencia, su vocación de defensa de los maestros, obligó a que el gobierno de Uribe reconociera que el régimen no expirara para los docentes vinculados antes del 27 de junio del 2003. Luego, el propio Consejo de Estado le daría la razón a Avellaneda. Sí, de eso yo creo que es muy importante que tengamos un régimen claro, y por eso nosotros estamos pasando los decretos, y por eso agradecemos tanto cuando se nos señalan riesgos como el que podemos tener con eso. Nosotros podemos ayudar, pero que sea el ministerio, como lo decía el presidente de FECODE, el que haga la consulta. Podríamos estructurar esa consulta, obviamente, con todos los elementos que nos ha dado aquí el senador. Con esta gran conquista, el senador Avellaneda emprendió un recorrido por el país para socializar una pedagogía que permitiera a los educadores absolver interrogantes acerca de su situación. Con su actuación, el senador Avellaneda impidió que 150.000 educadores fueran despedidos el 1 de agosto del presente año, y además permitió que muchísimos maestros pudieran devengar su doble pensión y que eso no les impidiera continuar percibiendo su salario por el ejercicio de su cargo hasta la edad de 65 años. Igualmente, presentó un proyecto para que los maestros solo coticen una vez para salud y es ponente de otro sobre intereses a las cesantías. FECODE reconoce el liderazgo del senador Luis Carlos Avellaneda. Más exactamente el 16 de junio del año 2009, en la reunión sostenida con los 3 ministros, Protección, Educación y Hacienda, con la Comisión Accidental de Pensiones conformada por congresistas y FECODE, el artífice del acta final fue el senador Luis Carlos Avellaneda. Ese texto fue vital para que el Consejo de Estado, en el mes de septiembre,
aclarara el concepto emitido en el 2007 y reivindicara el derecho del magisterio colombiano. Complementando su trabajo en pro de la educación, presentó un proyecto de ley que busca defender el derecho a la pensión-gracia para los maestros nacionales. Su preocupación para que los maestros del país tengan vida digna lo llevó a impulsar, junto con la Federación Colombiana de Educadores, el diseño de un proyecto de ley para construir un estatuto único de la profesión docente. Haya un nuevo escalafón que posibilite el mejoramiento de salarios y prestaciones sociales. El senador Avellaneda cree que el camino para obtener dignidad, tanto de los estudiantes como de los educadores, continúa en incertidumbre por el problema de insuficiencia presupuestal, tal como lo advirtió cuando se aprobó el presupuesto. Para el funcionamiento de las universidades es de 2.989.000 billones de pesos. 605.000 millones de pesos corresponden a inversión y funcionamiento y 162.000 millones de pesos corresponden al rubro de pensiones. Luego tendríamos un faltante bien grande. Avellaneda se ha constituido en un abanderado de la educación y de los derechos de los educadores, tal cual lo admiten sus propios colegas, como el expresidente del Senado, Hernán Andrade. Hemos hoy de consenso este proyecto que es un avance, y vaya usted que es el adalid, uno de los adalides del tema educativo, y tratamos de concertar en la Cámara las inquietudes de ustedes. Ese mismo reconocimiento hizo que la plenaria del Senado aprobara una reforma constitucional en la cual se dejaron sentadas las bases legales para que la educación sea considerada como un derecho fundamental gratuito desde preescolar hasta grado 11 y se amplíe en los colegios oficiales el preescolar de 1 a 3 años. Sin embargo, esta iniciativa quedó truncada al no dársele debate en la Cámara de Representantes. Salud. Consciente de la importancia de mejorar la atención y cubrimiento de salud en el país, el senador Luis Carlos Avellaneda ha sido firme crítico de la Ley 100 y del negocio en que se convirtió la salud para las EPS y administradores del sistema. La salud es un negocio porque las EPS reciben unos recursos para darle salud a sus afiliados. Y después de que le brinden salud, se les permite que el resto de la plata que les sobre se lo lleven a título de ganancia. De manera que la ecuación es clara. Entre menos salud le den a la población, más ganancias les queda en sus bolsillos. Tal como lo ha revelado en diferentes oportunidades, el sistema necesita una profunda reestructuración, en donde el ánimo de lucro deje de ser la prioridad para quienes prestan el servicio. Necesitamos quitar ese ánimo de lucro para que la plata pueda fluir hacia la salud de la población y eliminar una serie de perversiones que hay en el modelo de salud. Eliminar todo eso. Copagos, cuotas moderadoras, periodos de carencia. Necesitamos eliminar todas esas cosas que no permiten acceso a la salud, sino que se constituyen más bien en barreras de acceso. El senador Avellaneda se propone continuar abanderando la lucha en el Congreso de la República para promover un sistema de salud centrado en la prevención de la enfermedad, en lugar de un sistema orientado a esperar la aparición de la misma. Los médicos ya no somos quienes decidimos qué es lo que necesita un paciente. Ahora lo decide la EPS. La EPS le pasa una lista a uno que no pasa de 20 medicamentos. Y eso es lo único que uno puede formular. Los obstáculos que tienen que sortear día a día los colombianos y colombianas para que los profesionales de la salud les formulen los medicamentos adecuados para sus dolencias es otro de los propósitos que se ha propuesto el senador Avellaneda. Para esto,